firma el psicólogo y no firma el médico, o firma el psiquiatra y no firma el psicólogo, pero tienen la misma competencia para hacer internamientos. Eso, la verdad que tampoco nos preocupa en el contexto nacional, pero hay que reconocer de que en otros países sí se da y es normal. Pero en el caso de nosotros, los trastornos mentales y el comportamiento son fácilmente diagnosticables por los psicólogos. ¿Por qué? Porque el psicólogo, el objeto de estudio de la psicología, que es una ciencia, es la mente y el comportamiento, normal y anormal. El trastorno mental es la parte normal de la mente y el comportamiento, ¿no? Obviamente tiene una parte normal y una parte anormal, y eso lo estudiamos aquí en San Agustín 6 años, ¿no? Claro. 6 años de formación en pregrado es el estudio, y casi prácticamente los 6 años estamos haciendo cursos de salud mental. Bien, valga la aclaración entonces, y también para aquellos que también han escuchado parte también de lo que ha sido la muestra, ¿no?, de rechazo a ese proyecto, ¿verdad? En esa modificación en realidad, en donde incluso muchos psicólogos salieron, ¿no?, a mostrar su rechazo, ¿no?, públicamente. En buena hora entonces, doctor, estos trastornos mentales, para que nuestros oyentes nos puedan entender también un poquito más, ¿cuáles son los trastornos mentales y del comportamiento más predominantes? Porque entiendo de que en realidad son bastantes, ¿no? Sí, son muchísimos trastornos mentales y del comportamiento que existen y que están tipificados en el CIE-10. De hecho, ya deberíamos estar con el CIE-11, este manual de clasificación internacional de enfermedades de la Organización Mundial de la Salud. Según la Organización Mundial de la Salud, en la pandemia aumentaron las proporciones de, digamos, más personas hay en el mundo que tienen trastornos mentales. Según la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 8 personas tiene algún trastorno mental, y los trastornos mentales y del comportamiento más predominantes, más graves y que más abundan son precisamente la depresión, la ansiedad, el trastorno bipolar, la esquizofrenia, ¿no? Y básicamente también hay que reconocer, en el caso de la ansiedad y la depresión, han aumentado en más del 25%, según algunos datos de la Organización Mundial de la Salud, entre 26 y 28 aumentaron en el tiempo de la pandemia. Y ahora, ¿no?, que estamos post pandemia, hemos aumentado un 25%. Entonces, eso obviamente es fácil de predecir, es lógico, porque en un tiempo de crisis es normal tener una respuesta normal. O sea, cuando era la pandemia, justamente hoy día estuvimos en una sustentación de tesis doctoral, y las evaluaciones que se daban 2020, 2021, cuando la pandemia estaba fuerte, claro, son muchísimo más altas en valores clínicos significativos elevados, o sea, con gran daño psicológico, que en el 2022 o 2023, 2024, que ya superamos la pandemia, ¿no? Entonces, incluso en una misma población, y en la tesis que revisamos, lo que vimos es un gran efecto de la resiliencia, o sea, personas que han pasado por momentos críticos, depresivos, que han visto personas morir. También hay otro trastorno que me olvidaba, que es el síndrome de guerra, el trastorno por estrés postraumático, que es muy alto, es muy elevado en todo el mundo. Hay personas que tienen diferentes, digamos, niveles en todos estos trastornos que he dicho, y obviamente las etapas más crónicas, o sea, digamos, lo peor de lo peor, son cuadros de personas que sí tienen obligatoriamente que tener medicación, tratamiento farmacológico, pero también a la par tratamiento psicológico, porque de nada, eso también hay que decirlo, Estados Unidos, ustedes saben, tiene pues, los periodistas saben bien, una serie de informes clasificados, ¿no? Y informes que han sido revelados gracias a las informaciones de muchos periodistas. Y en los desclasificados, ¿no?, en los informes han revelado que las personas que, digamos, han tenido un tratamiento psiquiátrico, pero que tal vez no han tenido un tratamiento psicológico a la par, solamente se les ha dado pastillas, ¿no? Después han creado dependencia, y después hubiera sido casi igual o nulo su mejoría solamente con las pastillas, ¿no? De ahí que muchas personas
aferran a que esos informes no salgan, ¿no? Muy pocas personas lo saben acá en nuestro país, y cada vez que nosotros lo repetimos, la gente como que le crea mucha susceptibilidad, pero es cierto, si es que no hay un tratamiento combinado, multidisciplinario, la pastilla no sirve para nada. No hay una pastilla que te diga cúrate el problema de autoestima, como siempre lo repito. Sería como un calmante, ¿no? Claro, es como, ¿no?, un ¿no? paliativo, ¿no? Pero no, al final no te recupera. Ninguna pastilla te cura también en la parte psiquiátrica. Tal vez sí, en la parte, no sé, una gripe, las pastillas te curan, Para ¿no? los síntomas, porque son bacterias, ¿no?, virus, ¿no? Pero en la parte mental, que es, digamos, el cerebro, lo más complejo que tenemos en, digamos, el cuerpo humano, las cosas no funcionan como con bacterias o con virus, es mucho más complejo, y precisamente el comportamiento, el pensamiento y las emociones son cuestiones que se tienen que trabajar con la ciencia psicológica. De allí de que también hay que decir, la depresión, por ejemplo, cualquiera podría decir de que la depresión no le pasa a los niños. Mentira, ¿no? Ahora, recientemente, estudios de Estados Unidos y México han descubierto que hasta los bebés sufren de depresión. Bebés recién nacidos. También descubrimos, obviamente, por medio de estudios científicos de psicólogos, de que los bebés pueden aprender a diferenciar las voces y los ritmos, incluso desde las etapas de gestación, los últimos meses, y cuando ya nace reconoce, ¿no? Por eso es de que hay mayor afinidad a veces al papá o a la mamá o a las voces parecidas, porque hay una predisposición, ¿no? De ahí de que algunos dicen que no deberíamos cumplir 20 años, sino 20 años 9 meses, ¿no? Porque ya tenemos un desarrollo dentro de la gestación. Pero todo eso, ¿no?, se está descubriendo ahorita, en este momento, ¿no? Y de hecho también en el caso de la ansiedad, eso también hay que decirlo, cada vez hay más jóvenes y niños, sobre todo niños, que sufren de ansiedad, y sobre todo del trastorno de ansiedad generalizada. Como sabemos, muchos están en redes sociales, ¿no? Y son adictos a los celulares, a los aparatitos, y les crea adicción no tener contacto, les crea malestar no tener contacto con su celular. Es más, es como si les faltara una mano. Entonces, la cada ansiedad día dependemos más del celular. Cada día dependemos más de los medios electrónicos, y esa ansiedad, ¿no? En sí no hay trastorno psicológico puro, puede ser de que esté, digamos, también venida con un problema de depresión, o la ansiedad esté ligada a otro problema de autoestima, o digamos a otras variables. Pero lo cierto es de que la ansiedad, como es un temor inespecífico, no sabemos de dónde viene, crea un exceso de preocupación, les hace, digamos, fallar, puede crear desesperanza. Por ejemplo, lo típico es en el rendimiento académico, en los exámenes. Todos hemos tenido ansiedad ante los exámenes, ansiedad académica, estrés académico, y los universitarios, como los estudiantes, han desarrollado en algunos casos problemas respecto a la enseñanza, digamos didactogenias, y problemas respecto a la evaluación. Hay estudiantes que les crea mucha ansiedad y les suda la mano, ¿no? Ese es un primer indicador. ¿Es el síntoma más común, doctor? Es el síntoma más común. Si es que uno le suda la mano todo el tiempo, ¿no?, y primero va al médico, ¿no?, porque primero va al psicólogo, ¿no?, se hace un examen, se hace la anamnesis, se hace el examen mental, y le dice, bueno, tal vez hay un historial en tu familia de alguien que suda, porque también puede ser un tema médico. Puede ser un tema que se tenga que ver con el endocrinólogo, por un tema hormonal. Pero, de todas maneras, se deriva, y el médico endocrinólogo, que es un especialista en medicina, determina, no, esto no es nada orgánico, entonces tienes que ir al psicólogo. Lo más común es de esas personas que les sudan la mano, que el 95% de todas esas personas que les sudan la mano, es por precisamente problemas de ansiedad de origen psicológico.
lo cual no quiere decir de que hay otras, un 5%, que les sube la mano porque tienen obviamente una enfermedad endocrinológica. Bueno, nos ha mencionado, creo ya, los datos, la información precisa sobre lo que es la depresión y la ansiedad, ¿no? Y un poco también el tema de los síntomas. Y también nos ha mencionado un poquito sobre lo natural que es ante un evento, ante algo que está pasando, ¿no? Volvernos ansiosos por algo, preocuparnos de lo que va a pasar. O la depresión, que se dice que también es justamente esos pensamientos del pasado, ¿no? ¿En qué momento es que nosotros cruzamos esa línea donde ya se vuelve un trastorno mental, doctor? Ya, eso también hay que desmitificar, ¿no? Porque yo he visto muchos anuncios en Facebook, ¿no? Depresión, exceso de pasado, ansiedad, exceso de futuro. Falso. No, la depresión puede ocurrir ahora mismo, en un evento actual, no necesariamente tiene que ser traerlo a colación de mucho tiempo atrás. La ansiedad no es de futuro, puede ser ansiedad sobre la experiencia previa de un examen, ¿no? Y de ahí de que muchos, cuando tienen problemas para ingresar a la universidad, ¿no? Muchos chicos que estudian y que postulan a medicina y que en los exámenes de admisión estudian y sacan 99 o 100, puntajes muy altos, pero justo cuando dan el examen acá, para el ordinario, no entran. Entonces, no es una ansiedad de futuro, sino es una ansiedad que se produjo en el pasado y que después se repite, y como ya está, entre comillas, normalizado de que no ingresa, él mismo en el momento de la evaluación se programa mentalmente como para provocarse un autofallo, o es un autoboicot. Entonces, de ahí de que tenemos muchos jóvenes que no ingresan. Pero sí, hay que decirlo también, la depresión puede ocurrir en cualquier momento, ¿no? Como sabemos, no es necesariamente un exceso de pasado, puede ser un acontecimiento reciente. Hay personas de que de repente viene un terremoto o viene un temblor y se deprimen. También sabemos, en el caso de las mujeres que dan parto, hay depresión posparto dentro de las 48 horas. Si les viene una depresión posparto y un ataque psicótico producto de hasta dentro de las 48 horas tal vez la mujer puede creer, y obviamente aparece una serie de alucinaciones, de delirios, de que le han hecho daño, y puede, producto de esa enfermedad mental, de ese episodio psicótico, hasta asesinar al médico y los personajes que están ahí, porque cree que le han sacado algo, que han irrumpido, ¿no? Entonces pierde el contacto con la realidad. Y dicho sea de paso, es legal, ¿no? Dentro de esas 48 horas, pero eso obviamente se ve con especialistas legales, ¿no? Que a veces hacen todo por salvar a las personas, pero que también obviamente sabemos de que es algo obviamente negativo, ¿no? Pero sí pueden aparecer episodios psicóticos en el momento presente, ¿no? Y pueden ser eventos esquizofrénicos muy altos, ¿no? En un evento tan bonito como es dar a luz, ¿no? Entonces, eso obviamente ha sido estudiado ampliamente por muchos años, y el tema de los delirios y las alucinaciones también. Cualquiera diría que los delirios y las alucinaciones solamente se producen, no sé, por consumo de sustancias. No. Nosotros también, por no consumir, no hidratarnos adecuadamente o no comer adecuadamente, en un tiempo regular obviamente, he dado un periodo de 3 a 1 semana de no comer adecuadamente, incluso nosotros podemos tener alguna presencia de vocecitas que nos llaman, o de algunas imágenes que se nos aparezcan, ¿no? Como también cuando nosotros hemos visto muchos casos de estrés. No sé si alguna vez alguno de ustedes ha estado caminando por la calle en la noche y de repente ha hecho sus ojos así como chinito y ha visto las luces de los postes así como brillantes, destellantes. Ya, esa misma lucecita, sin que estén las luces de los postes, uno caminando acá nomás, digamos en este set, de repente ve esas lucecitas. Esa aparición de esos estímulos visuales puede ser provocada por estrés, porque hay una desadaptación de nuestra capacidad de respuesta frente a eventos externos que son demandantes. Bien, antes de irnos a la pausa, doctor, nos han hecho una consulta. Dice: buenas tardes, ¿los trastornos mentales son genéticos o por qué se presentan? ¿Por qué se presentan, doctor? Bueno,
hay que decirlo claramente también, tiene ambas raíces, ¿ya? Puede ser, por ejemplo, ¿no? Los trastornos mentales también incluyen los trastornos por adicciones, consumo de sustancias. Si yo, por ejemplo, mis padres eran alcohólicos y eran violentos, yo puede ser de que, primero de que cuando los padres son alcohólicos y dan a luz, pueden crear hasta defectos genéticos, ¿no? Congénitos, ¿no? Pero también muchos de estos se van a repetir. ¿Por qué? Porque perpetúan conductas, ¿no? Entonces, normalmente las personas que toman mucho alcohol son personas que son pacientes depresivos, ¿no? Normalmente. Entonces, este alcoholismo o este trastorno mental de adicciones se crea ya con una predisposición genética, pero en el contexto social, ¿no? Digamos, en nuestro medio natural, nosotros podemos aprender, y por eso hay muchas personas que no tienen, a pesar de tener padres alcohólicos completamente comprobados, no son adictos, ¿no? Entonces puede ser las dos cosas, ¿no? Sí hay una predominancia por el tema social más que el genético, pero también existe el componente genético. O sea, hay personas que sí, de alguna manera sus padres son depresivos y no consumen sustancias, solamente son depresivos. Los hijos puede ser que sean depresivos, ¿no? Algo así como el tema de la presión alta, ¿no? Los que tienen hipertensión, los padres, los hijos también pueden tener, pero hay muchos casos que no desarrollan eso. Entonces, eso se debe mucho a las costumbres, los hábitos, el estilo de vida, y también hasta el tema de la alimentación. Por eso Hipócrates, que es el padre de la medicina, ¿no? Que tus alimentos sean tus medicinas, decía, ¿no? Entonces, todos nosotros deberíamos pensar en ello, porque precisamente hay una combinación de efectos. O sea, no es estos trastornos mentales y del comportamiento, como le he dicho, pueden ser, primero, desregulaciones clínicas significativas del pensamiento, de la cognición, de las emociones o del comportamiento. Son tres cosas, ¿no? Y en estas tres, dos por lo menos son de variable psicológica y una puede tener componente biológico, ¿no? Pero en sí es muy difícil determinar de que haya un trastorno mental del comportamiento solo por una causa. ¿Por qué? Porque el enfoque de la Organización Mundial de la Salud, en el enfoque de salud mental, ya no es biomédico, es biopsicosocial. Bien, qué interesante realmente conocer estos aspectos, ¿no? Importante antes que de repente nosotros podamos tal vez identificarnos o hacer la consulta, ¿no? Sobre los síntomas que hemos escuchado el día de hoy. Bueno, estamos hablando sobre los trastornos mentales y del comportamiento más predominante. Nos vamos a una pausa y regresamos con más aquí en Psicosalud. Todos afrontamos cambios y debemos tomar decisiones para mejorar nuestra calidad de vida. En Radio Universidad presentamos Psicosalud, un espacio de asesoría especializada, porque nuestra salud mental es lo primero. La cultura, la información, los contactos vía satélite y el entretenimiento están en Radio Universidad 980. El orgullo por nuestra música y la difusión de nuestras tradiciones forman parte de nuestro acervo cultural. Y en Radio Universidad nos sentimos orgullosos de nuestra música peruana. La Hora Criolla, de lunes a viernes de 13 a 14 horas por los 980 de la amplitud modulada. Síguenos también en www.unicef.edu. Musicalízate, un programa dedicado a la historia de los grandes compositores, a los estilos musicales y a la magia del sonido de los instrumentos ejecutados por los grandes intérpretes de la música académica. Escúchanos los lunes, miércoles y viernes a las 17 horas y vive el placer de la música. Musicalízate, un programa dedicado a mantenerte informado de lo que ocurre en Arequipa, el país y el mundo, es nuestro mayor compromiso. Por eso, en Universidad Noticias, te brindamos la más completa información con entrevistas, debates y el análisis de la coyuntura actual. Universidad Noticias, de lunes a viernes de 6 a 8 horas, por los 980 de la amplitud modulada.
Síguenos también en www.unsa.edu.pe, redes sociales y en simultáneo por TV UNSA. Tus mañanas serán más alegres y divertidas en compañía de AM Magazine, un espacio informativo musical donde encontrarás tips y consejos para el cuidado de tu salud, orientación, asesoría y sana diversión. AM Magazine, de lunes a viernes de 8 a 10 horas por los 980 de la amplitud modulada. Síguenos también en www.unsa.edu.pe. La Facultad de Ingeniería de Procesos presenta maestrías y doctorados en modalidades presencial y semipresencial. Maestrías en Ciencia y Tecnología de Alimentos, Ciencia con mención en Ciencia y Tecnología de Materiales, Ciencias con mención en Seguridad y Medio Ambiente, Ciencias con mención en Ingeniería Ambiental, Ciencias con mención en Ingeniería Metalúrgica, Doctorado en Ingeniería de Procesos. Inscripciones hasta el 5 de julio. Examen de admisión 21 de julio. Informes al correo electrónico fit-upg@unsa.edu.pe, página web posgrado.unsa.edu.pe y al WhatsApp 961-667223. Maestrías y doctorado en la Facultad de Ingeniería de Procesos de la UNSA. Vinos y piscos, las tinajas de San Agustín. La UNSA pone a la venta del público en general sus mejores productos directamente del CIEPA Majes. Vino Borgoña, vino Alfonso Lavallé, vino Alfonso Lavallé semiseco, vino Italia, pisco acholado, pisco negra criolla, pisco Italia etiqueta azul, pisco negra criolla etiqueta negra, en sus presentaciones de 500 y 750 mililitros. Adquiérelos en calle San Agustín 108, segundo piso, de lunes a viernes, de 8 a 15:45 horas. Informes a los teléfonos 983 19 55 51 y 959 76 44 51. Vinos y piscos, las tinajas de San Agustín. Desde Arequipa, transmite Radio Universidad, emisora oficial de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Todos afrontamos cambios y debemos tomar decisiones para mejorar nuestra calidad de vida. En Radio Universidad presentamos Psicosalud, un espacio de asesoría especializada, porque nuestra salud mental es lo primero. Seguimos aquí en Psicosalud a través de Radio Universidad y también a través de TV UNSA, ambos medios de comunicación oficiales de la UNSA, de nuestra Casa Superior de Estudios. Bueno, estamos hablando sobre el tema del trastorno mental y del comportamiento. Escuchábamos en el primer bloque sobre la ansiedad, la depresión, ¿no? Qué interesante poder conocer esos aspectos, porque sin duda alguna todos los que tenemos ese tipo de complicación, ese tipo de trastorno, ¿no? Muchos se preguntarán muchas cosas, ¿no? Y ahora el tratamiento, ¿hay cura, no hay cura? ¿Puedo superarlo, no puedo superarlo? O simplemente es cuestión de aprender a convivir con eso, ¿no? Hay muchas dudas en realidad sobre eso, pero tenemos una consulta, doctor. La segunda pregunta dice, ¿cómo puedo identificar o detectar que tengo un trastorno o problema de salud mental? Bueno, lo primero es tratar de no ser un autodiagnóstico, pero sí identificar señales, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces hay personas que sufren también de lo que es, tal vez son un poquito hipocondríacos y buscan en internet y se enferman ellos mismos de buscar lo que puedan tener. Lo que podemos nosotros es identificar señales y puede ser mucho peor. Entonces, así como no hay que automedicarnos, entre comillas, también hay que no autodiagnosticarnos, ¿no? Lo que sí podemos ver son señales, digamos, de peligro para que obviamente vayamos a un profesional. Eso es también muy importante. Cuando nosotros vamos a una consulta, tenemos que explicar, obviamente, primero nos van a pedir nuestros datos de filiación, nuestro motivo de consulta, y después de explicar nuestros problemas, hay que siempre pedir el diagnóstico. ¿Y por qué digo el diagnóstico? Doctor, sea psicólogo, sea
psiquiatra, ¿cuál es mi diagnóstico? Porque hay veces de que no se sabe si es diagnóstico presuntivo, si es diagnóstico definitivo. Entonces, doctor, entonces usted me puede decir que es un diagnóstico definitivo o que es un diagnóstico presuntivo. El diagnóstico definitivo es de que el profesional, digamos, tiene la certeza con la información recaudada de que esta persona padece o que presenta determinado diagnóstico. Pero el presuntivo uno lo presume, entonces necesita más evidencia, tal vez necesita un examen auxiliar, el psicólogo tal vez necesita aplicar un test adicional, por ejemplo en los casos de TDAH, ¿no? Como son casos de TDAH, trastorno de déficit de atención e hiperactividad, que son bastante complejos y delicados, que normalmente también se tienen que diagnosticar entre 3, 5 años, o sea, de forma temprana, se necesita una evaluación más rigurosa. Entonces, normalmente en casos de TDAH te dicen, como hay variante cognitiva y conductual, te dicen te voy a tener que hacer, presuntivamente creo que tienes TDAH, pero te voy a tener que hacer más pruebas. Y en otros sí te dicen, no, tu diagnóstico definitivo es este. Entonces, y sobre todo hay que preguntar el diagnóstico, porque muchas veces se va a la consulta, sea el médico o el psicólogo, y yo he visto muchos casos, y me han contado también los pacientes, doctor, yo voy, pero el psicólogo solamente me hace hablar, y no me dice qué tengo, o yo voy donde el psiquiatra, y ni siquiera me pregunta cómo estoy, solamente me dice, toma, cómprate esto, y ni siquiera te dice el diagnóstico. Entonces siempre es bueno preguntar qué tengo, y en qué consiste esto, porque hay una labor de psicoeducación en la cual el profesional tiene que enseñarle al paciente o al cliente qué significa ese trastorno o ese diagnóstico y en qué se caracteriza. Es como cuando acudimos a un médico, ¿no? En medicina, ¿no? Física, en medicina física. En medicina física, y preguntamos, doctor, ¿qué es lo que tengo, no? ¿Qué enfermedad tengo y de qué trata o por qué me dio esto, no? Es igual en todo caso, ¿no? Preguntar al psicólogo. Sí, al psicólogo o al psiquiatra, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo todo el tiempo estoy casi con la faringitis, ¿no? Entonces, pero es evidente, es un tema físico, ¿no? Hay una inflamación aquí en mi faringe. Pero en otros casos, normalmente en salud mental, hay mucho estigma, ¿no? Entonces, también puede ser de que el mismo profesional tenga la duda o tenga el miedo de estigmatizar al paciente y decirle, bueno, en lugar de no decirle que tiene esquizofrenia, le digo de que tiene otro trastorno, o le digo, ven para la próxima, mejor vamos a seguir evaluando, y se oculta a veces información. Entonces, por eso es muy importante, y además es un derecho del paciente pedir esa información. Hay que comenzar a alfabetizar a la población en temas de salud mental. ¿Por qué? Porque tú, por ejemplo, cuando uno va a, digamos, problemas de salud física, digamos, a un oftalmólogo, ¿no? A un gastroenterólogo, ¿no? O al dentista, ¿no? Normalmente tienen áreas, digamos, focalizadas del cuerpo, ¿no? El psiquiatra y el psicólogo sería la mente, ¿no? Aunque hay algunos que dicen que es también la personalidad, la subjetividad de cada uno, pero ciertamente es la mente, ¿no? Y como el cerebro es tan complejo, es muy difícil identificar realmente a primera luz, ¿no? Por eso normalmente, por ejemplo, para un certificado psicológico de salud mental, o un certificado de salud mental de un psiquiatra, se demoran entre 1 a 3 consultas. Entonces, pero cuando viene ya el paciente, que también puede ser otro caso, por ejemplo, antes si una persona venía y te decía, lo decía el profesional, vengo porque he tenido una ideación suicida. Ahora lo más común es de que se ha cronificado tanto que viene y le dice al profesional, al psicólogo, le dice, no, me he intentado matar 10 veces, ¿no? Entonces ya es común de que muchas más veces haya pasado la idea de la muerte o del intento de suicidio no concretado que hace unos años, ¿no? O sea, todos los pacientes ahora han cronificado sus conductas, es decir, que hay mayor daño psicológico y que esto además no tiene posibilidades de acceso. ¿Por qué? Porque muchas veces van al centro de salud
y todas las citas están copadas, ¿no? Entonces dicen, el centro de salud mental comunitario es peor que salud, dicen, ¿no? Venga cada 3 meses, ¿no? Y eso es por eso nosotros también desde el colegio de psicólogos, claro, pero en ese interín de los meses ya te suicidaste, claro. Entonces, por eso la atención debería ser, pues, mínimo semanal, ¿no? Y en los problemas de salud mental, dependiendo de el diagnóstico y la severidad, pueden tener que tratarse 3 veces a la semana. Entonces, eso es algo que, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud ha creado un plan de acción de la OMS para cerrar brechas de salud mental del 2013 al 2030. Estamos 2024. Entonces, ¿qué ha hecho el Estado peruano para igualar los estándares? Nada. Hay que decirlo también claramente, nada. De lo que nosotros creemos, que obviamente es del 100% del presupuesto de salud, ¿no? Solamente 2%, entre 1.5 y 2.1 se destina a salud mental. Eso creemos que es mínimo, ¿no? Porque estamos hablando que más del 90% se invierte para salud física. Ahora, otra brecha más terrible es el presupuesto, ¿no? Si es que yo soy Waiki o me regalan un Rolex, soy amigo de Dina, tal vez a mí en Ayacucho me dan 50% de presupuesto más, ¿no? Pero si no soy su amigo, todo el presupuesto, más del 70-80% está en Lima. ¿Y qué somos? Arequipa, otras regiones. Somos ciudadanos de segunda clase, tercera categoría, como decía Alan García. Lamentable. No, es lamentable. Y la salud mental de las personas que viven en Lima es más importante que la salud mental de nosotros. Entonces, ahora por eso la Organización Mundial de la Salud habla de derecho humano fundamental, el tema del acceso a la salud mental. Entonces, es tan igual el acceso a la salud como el acceso a la salud mental. Y ese acceso a la salud mental no tiene que venir de palabra, ¿no? De palabrita o de una monedita de oro, tiene que venir con presupuesto, tiene que venir con profesionales, tiene que venir con el enfoque comunitario que estamos, que es la gran reforma del sistema de salud mental a nivel mundial, que deben haber más centros de salud mental comunitarios. Nosotros en el Perú, a pesar de que ha habido un importante crecimiento, no tenemos la capacidad realmente esperada para responder a las demandas de 33 millones de peruanos. Por cada 100.000 habitantes, según la población, la Organización Mundial de la Salud, tenemos 8,6, o bueno, no vamos a matar a una persona a un porcentaje, digamos 8 o 9 psicólogos por cada 100.000 personas. No es posible, ¿no? En Argentina hay 202 psicólogos por cada 100.000 habitantes. En el caso de los psiquiatras es peor todavía, 1.6 o 2 psiquiatras por cada 100.000 habitantes. Pero en el Perú sabemos de que muchas regiones alejadas no tienen psiquiatras. Entonces, estamos abandonando a su suerte a tantos ciudadanos en diferentes partes del país, porque también recordemos que en las facultades de medicina ¿dónde se enseñan? En las capitales de provincia, y obviamente no llegan, ¿no?, los profesionales a las zonas más recónditas. Es lamentable en realidad lo que está pasando actualmente, ¿no? Y situaciones o panoramas similares no similares, pero lo que sucedió en la pandemia, sin duda alguna, ya fue un claro reflejo de lo que puede ocasionar situaciones como esas, ¿no?, en nuestra salud mental. Y bueno, pues es bastante lamentable, sobre todo lo que hace el gobierno y qué intereses priman siempre, ¿no? Otras, ajenos a la sociedad de hoy en día. Bueno, tenemos más preguntas, doctor, antes que se nos pase el tiempo. Dicen, buenas tardes, ¿el cerebro de un adolescente es más susceptible al estrés? Ya, es una buena pregunta. Las personas en general, no importa su etapa de vida, todos somos susceptibles al estrés, ¿ya? El estrés, así como en algunos estudios tenemos que aparece en jóvenes, normalmente en etapa académica, también hay estrés académico en inicial, en primaria, obviamente en la pregunta que toma, incluso hay
adolescenciólogos, ¿no? Que es una especialidad de la medicina que se dedica, ¿no? Que es como un urólogo, ¿no? Es una especialidad de la medicina, luego de ser médico. Y en el caso del psicólogo, hay psicólogos especialistas en psicología infantil, en psicología adolescencial. Entonces, sí es cierto de que en esa etapa hay mayor susceptibilidad al estrés. ¿Por qué? Porque también hay algunos estudios que dicen de que los adolescentes están demorándose más en madurar emocionalmente. Antes la edad prototipo para algunos especialistas era de 12 a 18, la adolescencia. Algunos ahora estiman de que como demoran más en madurar porque precisamente tienen mucho estrés, mucha vulnerabilidad, en las mujeres es de 12 a 20 y en los hombres puede ser de 12 hasta 25 porque se quedan atrapados en esa etapa, cuando nosotros sabemos obviamente que uno debe evolucionar. Hay muchas personas que de repente no maduran, no maduran, pero no es de que todas, ¿no? Tengan que a los 25 ya de todas maneras soy un joven, ¿no? ¿Cómo se relaciona, doctor, el estrés con la madurez, ¿no? ¿Cómo así? Hay una clara relación. Normalmente las personas que son más maduras pueden tener mayor resiliencia. Todas las personas, por ejemplo, tenemos algún grado de resiliencia frente a los problemas. Lo hemos evidenciado con la pandemia. Todas las personas tenemos algún grado de resiliencia y también todas las personas tenemos algún grado de estrés, porque el estrés tiene dos partes, ¿no? El eustrés y el distrés, ¿no? El eustrés, como dicen algunos, es la parte, digamos, que te mantiene alerta ante el peligro y, digamos, que alguien nos quiera dar un golpe, nosotros tenemos una acción rápida de respuesta, ¿no? Entonces evitamos o huimos. Y en el caso del distrés, más bien es ese componente negativo que afecta el ser, que afecta la misma personalidad de uno y que puede crear merma o disfuncionalidad. Ahora, también hay que recordar que todos estos trastornos mentales y del comportamiento, no solamente en los adolescentes, sino en los jóvenes y en los adultos, puede crear incapacidad para el trabajo. Es decir, estos trastornos mentales y del comportamiento pueden irrumpir, por ejemplo, en la calidad de vida laboral, también en la calidad de vida en general, ¿no? Normalmente el concepto ahora que más se trabaja es CBT, ¿no? O calidad de vida en el trabajo. Entonces, todos estos trastornos mentales y de comportamiento, por ejemplo, el trastorno por estrés postraumático, la esquizofrenia, muchos profesionales, muchísimos profesionales, tienen su medicación y tienen su acompañamiento psicológico, tratamiento psicológico, y uno los ve y no diría jamás que tiene una esquizofrenia. Yo he tenido muchos pacientes que han sido alcaldes, gobernadores, congresistas, ¿no? Y que obviamente por secreto profesional, no secreto médico, sino secreto profesional de psicólogo, no puedo decir, ¿no? Y estoy seguro también muchos psicólogos guardamos ese secreto profesional porque muchas autoridades tienen trastornos mentales del comportamiento, pero el tener estos trastornos mentales del comportamiento, estar diagnosticado, tener un tratamiento, te posibilita seguir la vida adelante. No es de que, y para eso es también importante lo que me preguntó antes, ¿no? La persona que tiene un trastorno mental y del comportamiento está condenado a, digamos, el suicidio o a tener una baja calidad de vida. No, ya no. Antes sí, lamentablemente había una lógica manicomial de que si te encontraban mal, te internaban en el psiquiátrico 2, 10, 20 años o te dejaban algunas familias ahí para que te mueras. Obviamente porque creaba un sistema de riqueza para algunas personas, pero eso ya se ha roto, ¿no? Desde un psicólogo Rosenthal que desafió a toda la comunidad psiquiátrica en Estados Unidos y dijo, yo voy a entrar y voy a fingir que tengo una enfermedad mental y ustedes van a decir que yo estoy enfermo. Y lo hizo 3 veces y después le retó a toda la comunidad psiquiátrica y la comunidad psiquiátrica le dijo, ya, ahora has mandado 100 personas que han fingido que tienen trastornos psiquiátricos. Y él dijo, no he mandado ni una persona, ¿no? Entonces, es mucho, muy importante el valor que le damos
nosotros como profesionales, como ciudadanos, a la salud mental, porque también pueden haber grandes equivocaciones. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si es que hay una equivocación en el diagnóstico y yo le doy una pastilla, tal vez antipsicótica, a una persona que tal vez, porque tenía un tumor, se le diagnosticó mal y después de años se dan cuenta recién? Y eso le pasó a un amigo. Tenía un amigo que está en el colegio y su hermano comenzó a tener, lo que dicen los médicos, los muñecos, tembladeras, ¿no? Y comenzaba a tener una marcha irregular, así temblando como robotito. Entonces lo llevaron a un centro mental especializado, no voy a decir el nombre, obviamente psiquiátrico, le dieron pastillas, le dijeron, tú tienes esquizofrenia, no le hicieron ningún examen de neuroimagen. Luego de 5 años fue a Lima y le dijeron, no, tú tenías un tumor y el tumor te produjo esos efectos extrapiramidales, temblores, tal vez algunas otros componentes. Le quitaron, lo operaron, le sacaron el tumor y ya no tenía alucinaciones, ya no tenía problemas de ningún tipo, pero sí todos los movimientos extrapiramidales, las tembladeras, la marcha irregular, le queda de por vida. Entonces, eso también hay que decirlo, o sea, hay que tener muchísimo cuidado en la parte de alucinaciones y delirios que puedan presentar las personas, no pensar de que una sola opinión profesional es la opinión de Dios, no, sino hay que ir en este tema de trastornos mentales y del comportamiento, por lo menos a 2 o a 3 especialistas. ¿Para qué? Para comprobar, sobre todo en los diagnósticos más fuertes, que son esquizofrenia, tal vez TDAH, ¿no? Que tienen componente variado biológico y psicológico, ¿no? Porque son más complejos, ¿no? Cuando es algo, digamos, puramente psicológico, obviamente al psicólogo, y cuando es algo psiquiátrico, obviamente al psiquiatra de por sí, pero lo mejor es tener esas 2 opiniones, tanto del psicólogo como del psiquiatra, porque cualquiera de los 2 se puede equivocar. Entonces, eso ayuda, y sobre todo, ya para finalizar, le da una paz que nunca más van a poder recuperar. Por ejemplo, esa familia de mi amigo, que es un caso de la vida real, hasta ahora llora todo lo que lamentablemente le medicaron y que nadie se lo puede quitar. Wow, qué anécdota, ¿no? Tan un poco interesante y también pues un poco lamentable, ¿no? Que muchas personas, muchas familias deben estar pasando o han pasado algo por algo similar. Doctor, ya se nos acaba el tiempo, falta una consulta. Dice, ¿es cierto que una persona con un trastorno mental puede ser violenta o agresiva? Claro que sí. Lo más común es de que las personas que presenten trastornos mentales tengan problemas de conducta disruptivo o problemas de conducta antisocial, ¿no? Entonces, ¿qué es básicamente? Que desconocer lo establecido por norma. Por ejemplo, ¿no? Si es una persona menor de 18 años, puede evidenciar un trastorno disocial. Si es una persona mayor de 18 años, puede tener un trastorno antisocial de la personalidad. Entonces, estas personas agreden, insultan, dicen mucha jerga, hacen sentir mal al otro, no solamente verbalmente, psicológicamente, sino también tiran cosas, empujan, pegan, ¿no? Estas personas violentas, pues, si bien es cierto, en el componente social pueden venir de estructuras patriarcales, machistas, un poquito primitivas, pero lo cierto es de que ahora tenemos psicólogos especialistas en terapias, psicólogos especialistas en masculinidad, ¿no? Que eso también es importante, desmitifica el gran hombre o el todopoderoso que debe mandar en la casa, cuando sabemos de que en los hogares debe haber un liderazgo familiar compartido, tanto de mamá como de papá. ¿Todos los comportamientos agresivos, doctor, están bien relacionados con todos los trastornos mentales o no necesariamente? Bueno, hay comportamientos agresivos, ¿no? Que tal vez pueden salvar una vida, ¿no? Por ejemplo, un bombero que le tira una patada a alguien que justo se quiere tirar de un puente, pero lo bota, no tiene el efecto de querer hacer daño, sino de alejarlo de la postura del suicidio. Entonces, no todos, ¿no? Pero una gran mayoría sí. Bien, doctor, se nos acabó el tiempo. Sus recomendaciones finales rápidamente para todos aquellos que de repente ya han
tenido pues no esa sensación o ese sentimiento pues de analizarse ellos mismos, ¿no? Y tener esa iniciativa de buscar Mire, ayuda. nosotros desde este año, gracias a una psicóloga, Alexandra Pérez, está gratis atendiendo a la población de escasos recursos económicos. Tenemos un consultorio psicológico gratuito a las personas de escasos recursos. Pueden ir de lunes a viernes de 8 a 1 al Colegio de Psicólogos, se las atiende completamente gratis. Pueden escribir sino al WhatsApp de capacitaciones o al Facebook, el inbox, y separar su cita gratuitamente. Trastornos mentales y de comportamiento a las personas de escasos recursos, tratamiento, consulta, diagnóstico, todo completamente gratis. Dicho sea de paso, agradecemos esta iniciativa que vamos a tener todo este año, hasta diciembre, que termina nuestra gestión, que es la gestión que yo presido como decano del Colegio de Psicólogos, y también esperemos de que después, obviamente, hayan elecciones, porque yo en enero ya no soy decano, y la próxima gestión también permanezca con ese ánimo de tener un trastorno, perdón, de tener un consultorio psicológico gratuito que pueda atender estos trastornos. Bien, muchísimas gracias nuevamente, doctor. Lo esperamos en otra oportunidad aquí en Psicosalud. Muchas gracias. Muchas gracias. Hemos estado conversando con el doctor Julio César Abarca Cordero, entonces ustedes ya lo saben, hemos conocido un poco más sobre los trastornos mentales y del comportamiento, sobre todo los más predominantes, así que a compartir toda esta información y sobre todo conversarlo también en casa, en familia. Bueno, ahora sí nos despedimos, los invitamos a que continúen en toda la programación que ofrece Radio Universidad y también TV UNSA. No se desconecte, conmigo será hasta el día viernes. Chao. Todos afrontamos cambios y debemos tomar decisiones para mejorar nuestra calidad de vida. En Radio Universidad presentamos Psicosalud, un espacio de asesoría especializada, porque nuestra salud mental es lo primero.